Bien, pues bienvenidos todos a una sesión más de nuestra clase de Sociedad de Desarrollo. Creo que prácticamente esta es la primera sesión que vamos a tener con un tema como tal. La sesión pasada fue para conocernos, conocer los criterios de evaluación. Hicimos una dinámica con unas preguntas. Y bueno, se nos atravesó los días de festejos patrios, lo cual para muchos nos enorgullece como tener un día especial para tener la oportunidad de celebrar, ¿no? la independencia. ¿Alguien de ustedes hizo algo o festejó, no sé, festejó de alguna manera? Con una bocina fuera de mi casa ¿Con una bocina fuera de tu casa y nada más la bocina? y una chévere después. ¿Unas banqueteras? Ándele, de esas meras. No, esas son buenas, esas son buenas. Ajá. ¿Alguien más hizo algo? Acá en mi casa hicieron comida, profe, Ujú. pozole y ese rollo. Muy bien, qué rico. Todo lo típico, pues. Todo lo típico. ¿Qué será lo típico? ¿Unas tortas de tamal, por ejemplo? No tan del Ciudad de México, no, profe. Ah, ok. Pozole. Un pozolito, enchiladas. Rompimos Vale. la dieta ese día, pues. Ah, solo ese día. Está perfecto. Ajá. Muy bien. Bueno, vamos, o sea, combinándolo pues con esta pregunta. Y no es una pregunta hater, o sea, no voy a salir con algo hater. Pero en realidad, qué es lo que celebramos? Vaya. Y aparte ya sabemos que la independencia, pero ¿qué es eso que celebramos? ¿Cómo lo celebramos? ¿Qué nos hace sentir el celebrarlo? Y no es hater, no voy a salir con una cosa de no hay nada que celebrar, ¿eh? No, al contrario. Pero ¿qué te hace sentir celebrarlo? ¿Por qué lo celebras? ¿Cómo lo celebras? Venga, retro. ¿Te hace sentir mexicano? Ese día te pones un bigote a lo mejor falso. Cuéntame, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa por nuestras cabezas? Bueno, yo por lo menos, pues como que sí me da eh, entusiasmo, no sé cuál es la palabra que ando buscando, no me acuerdo, pero sí me da como alegría, digo, nah, pues Está padre, oye, ¿no? sí, sí, ándale, ¿no? Ujú. ¿Alguien más? ¿Qué más? ¿Se siente padre? A ver, vamos a levantar la mano los que ese día sentimos padre. O sea, hubo algo que se siente chido celebrarlo. Vamos a levantar la mano. No encuentro mis reacciones. A ver, ¿dónde están? Mis reacciones, a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde está? Quiero reaccionar yo también. Reacciones, aquí están. Ok, pues muchos, ¿no? Muchos como que nos sentimos, de alguna manera orgullosos. Híjole, no está nuestra bandera, pero bueno, aquí una que se aprecia. Este, Se siente padre, ¿no? Digo, por las manitas que veo, como que a muchos nos da de alguna manera, pues alegría, ¿no? Alegría nos da, no sé, es como un sentimiento que se contagia, ¿no? O sea, estamos como todos muy festivos, estamos como muy alegres y lo celebramos pues de diferentes maneras, ¿no? Eh, Alguien que lo haya celebrado un poquito diferente, además de las banqueteras y la comida mexicana, ¿no? Ok, bueno, pues sí, ¿no? O sea, como que en general todos los celebramos más o menos iguales. Ahorita yo les hice el comentario de la torta de tamal, de la guajolota, y me dicen, no, pues es que yo no lo celebro tan así como en el centro, o sea, no es una comida que estemos acostumbrados en esta región, which is fine, ¿no? Digo, yo tampoco la acostumbro porque además es un poquito peculiar ese platillo, pero en general todo México, ¿sí? Como país,
como sociedad lo celebramos más o menos igual, ¿no? Y ese día por lo menos nos enorgullece ser mexicanos. Y ese día sí le dedicamos una rola, ese día sí nos salimos a cantar, ese día cantamos mariachi a todo pulmón o alguna canción regional mexicana que nos sepamos, ese día sí lo hacemos. Y lo hacemos con mucho orgullo y lo hacemos con mucho entusiasmo y con mucha alegría, ¿no? Entonces, a lo que voy es, ¿qué es lo que nos une a todos como sociedad que nos da alegría hacerlo? ¿No? ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes que tenemos en la sociedad? Que es prácticamente de lo que vamos a hablar durante el curso, ¿no? Vamos a hablar sobre la sociedad y desarrollo económico y no económico de México. En general vamos a hablar de la sociedad y desarrollo de México. El día de hoy, nuestro objetivo va a ser la importancia, conocer la importancia de la materia y la importancia del estudio de la realidad mexicana. Porque como ya lo estamos viendo ahora mismo, hubo quienes celebraron con unas cervezas banqueteras, con unas chelas banqueteras, hubo quien tuvo pozole, hubo quien hizo enchiladas, hubo quien hizo tortas de tamal para celebrar, ¿no? Entonces, como ves, somos muy diferentes dentro de una misma sociedad, ¿no? Que no significa que unos sean más que otros, pero sí hay diferencias culturales y sociales dentro del mismo país, ¿no? Y entonces, eso es lo que vamos a revisar durante el curso, cómo diferentes realidades, porque son diferentes realidades, pues convergen de repente en una misma situación, como lo es el 16 de septiembre, o 15 de septiembre, ¿no? 15 de septiembre en la noche, gritamos, bla, 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 16 de septiembre lo celebramos con un asueto, celebrando la independencia de México, ¿no? Y ese día todos somos mexicanos. ¿Qué otro día somos todos mexicanos? El Día de la Bandera. Puede ser el Día de la Bandera. Te hace sentir, es ese día, El 20 de noviembre, profe. 20 de noviembre, ok. ¿Les hace sentir, o sea, ¿alguien se acuerda qué se celebra el 20 de noviembre? La Aniversario noche de la mexicana. Revolución. Ok, por ahí, o sea, la revolución. ¿Cuándo es el Día de la Bandera? El 14. Ay, 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 ya nos costó un poquito de trabajo, ¿ah? ¿Por Ya qué? no me acuerdo que tengo febrero, pues. Ok, ¿por qué nos cuesta un poquito más de trabajo recordarlo? Porque ese día a lo mejor no nos sentimos o no nos llega tanto a los huesos, esa sensación, ¿no? Que no es una fecha específica, pero ¿en qué ocasiones sí te sientes mexicano hasta los huesos? Ay, el Día de Muertos. El Día de Muertos, buena, ok, ¿qué otro? En un mundial. Un mundial, exactamente. Cuando juega la selección mexicana, no Cuando, importa el partido al que le vayas, no importa si eres América hoy, si eres Chivas, si eres Leones Negros, no importa qué partido seas. Ese día, el día que juega la selección, ese día eres mexicano y ese día te enorgullece y ese día se te enchina la piel cuando está el balón cerca de la portería. Ese día todos gritamos al mismo tiempo. Entonces, son días o son situaciones que hay momentos en los que todos nos unimos de alguna manera y a todos nos enorgullece ser mexicano, ¿no? Cuando juega la selección mexicana, cuando hay un representante en las Olimpiadas de nuestro país y se gana una medalla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay momentos en los que todos nos convertimos de alguna manera en una misma sociedad, ¿no? Y nos convertimos en un mismo grito. Habrá otros días, el mayor caso de los días, en los que somos muy diferentes, ¿no? En los que unos viven en Providencia, en los que otros viven en Tonalá, en los que otros, y entonces hay diferencias, ¿no? Y entonces empezamos a lo mejor hasta a separarnos nosotros mismos como misma sociedad mexicana por diferentes razones, por razones culturales, por razones sociales, por razones económicas, etcétera. Pero hay días en las que todos somos uno mismo y en las que todos somos mexicanos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, vamos a conocer, pues, por qué es la importancia de la materia y la importancia del estudio de la realidad mexicana. Hay muchas cosas y hay muchas, pues sí, hay muchas diferencias, pero también hay muchas similitudes. Y seguramente que va a haber muchas cosas que no sabemos y que vamos a estudiar durante el curso acerca de cómo México ha crecido y cómo México y por qué es México y qué lo define como México o como un país. Bien. Eh, Antes de continuar, voy a hacer un paréntesis para nombrar las actividades que vamos a tener esta semana. Esta semana nos vamos a retirar a las 10:30 y generalmente casi toda la semana nos vamos a retirar a las 10:30 para contestar nuestro examen rápido. El día de hoy vamos a tener un examen rápido que comienza a las 10:30
y va a terminar a las 11 de la mañana. Este examen rápido se va a tratar sobre los criterios de evaluación. Y esto nada más para que lo tengamos presente cómo nos vamos a evaluar. La presentación sobre los criterios de evaluación ya la pueden ver ustedes desde hace un par de semanas en la plataforma. Igual para contestar el examen rápido, entramos a la plataforma y en la parte de exámenes y exámenes, me parece, está nuestro primer examen rápido. Dura 10, 15 minutos, no recuerdo, son 11 preguntas y es todo sobre los criterios de evaluación. Asimismo, vamos a tener la primera tarea, que es contestar un poquito de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que nos define como sociedad? ¿Qué es lo que nos hace sentir mexicanos? Etcétera. Tú vas a ver ahí las instrucciones para que puedas resolverla. Es media cuartilla, es una cuartilla, no recuerdo. Y entonces, eso. La próxima semana vamos a tener también nuestro examen rápido y se va a tratar acerca de lo que veamos durante esta sesión. Entonces, cada semana dejaremos espacio para ir a la plataforma, contestar nuestro examen rápido, que va a tratar de la última sesión que hayamos visto, ¿sí? De la sesión anterior. ¿Dudas acerca de las actividades de esta semana? ¿No? Las actividades para... Ajá. Las actividades de entrega, como esta que les platico que vamos a tener que realizar, pues no un ensayo, simplemente un escrito de por qué te sientes mexicano, qué es lo que te hace sentir mexicano, etcétera, etcétera. Esas actividades que tenemos que entregar en plataforma tienen una duración de 5 días. Es decir, el día de hoy es 23, la dejamos el 23, y es 24, 25, 26, 27, y el 28 hay que entregar como más tardar, como fecha límite, el 28 al final del día. ¿Okay? Entonces, todas las semanas, perdón, todas las actividades van a tener 5 días de entrega. ¿Ok? Entonces, esta primera actividad que vamos a dejar el día de hoy, hay que entregarla el día 28. 5 días después, al final del día, es la fecha límite para hacerlo. Esto es a las 23:55 de la noche. Obviamente va. Bien. ¿Dudas acerca de actividades? ¿Todo bien? Profe, entonces cada que se termine la clase vamos a hacer el examen rápido, ¿verdad? Exactamente. Pero el examen rápido va a ser no de esta clase, sino de la anterior. ¿Ok? Por ejemplo, hoy vamos a hacer examen rápido de lo que vimos en la clase anterior, y lo que vimos en la clase anterior fueron los criterios de evaluación. La próxima sesión vamos a ver otro tema, pero el examen rápido va a ser de los objetivos de la clase y la nación como tal, que es otro tema que vamos que espero que alcancemos a ver hoy. ¿Sí? Entonces, Ok, vamos a ir como... Ok, vale. Bueno, pues entramos ahora sí en materia y vamos a ver pues qué es lo que contiene esto de sociedad y desarrollo. ¿Sí? A ver. Sí, está. Bien. Ok, ¿cuál es el objetivo de sociedad y desarrollo de México? O sociedad y desarrollo económico de México, ¿no? Pues va a tener como intenciones educativas una positiva y entusiasta disposición para interesarte por el entorno, ¿ok? Mucho más allá de que todo sea teórico, que es muy teórica la materia va a ser muy teórica, ya les platicaba yo al principio del curso, pues no hay como que mucho para dónde hacerse, es prácticamente estudiar cómo es que México ha ido evolucionando en muchos aspectos, ¿no? Económico, social, de infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces literal vamos a repasar todos los sexenios o muchos de los sexenios, a lo mejor no nos vamos a ir desde Porfirio o más atrás, ¿no? Nos vamos a ir, digamos, los últimos sexenios modernos, vaya, por así decirlo, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que ha sucedido en cada una de esas etapas. ¿Por qué? Porque me parece que es importante que todos conozcamos un poquito. Y de momento, ahorita yo sé que por tu edad no le vas a agarrar mucho el gusto, pero pues de repente cuando empieces a escuchar situaciones como que es que no nos ajusta o no nos alcanza para comprar una casa en la actualidad, y cómo es que mis abuelos hicieron una casa, una granja y por allá otro departamento, pues entonces vamos a ver por qué es esta disparidad, ¿no? ¿Por qué a nuestros abuelos les alcanzaba para mantener 8 hijos trabajando una sola persona y ahora no nos podemos mantener ni nosotros mismos? ¿Ah? Entonces vamos a ver por qué es lo que sucede eso. Y es importante conocer desde cuándo ha sido esta situación o desde cuándo hemos ido acarreando todo esto, ¿no? Igual, la historia se puede contar a través de sus presidentes, ¿no? Intentaremos hacerla un poquito amena,
A lo mejor saldrán algunos chismes de algunos personajes, que eso es lo que puede hacer un poquito amena la clase. Pero en general es mucha historia, es mucha historia. Otra de las intenciones, pues, es una asimilación de la información y el conocimiento. Otra es una actitud crítica ante la información y el conocimiento de la sociedad en México. ¿Qué es esto? Pues para conocer cómo se comportan determinadas personas o determinado grupo de personas, pues hay que conocer sus antecedentes también. Hay que conocer por qué son así, por qué las personas de determinadas poblaciones son más agresivas que de otras, a lo mejor fueron saqueadas, ¿no? Y pues ese enojo, digamos, lo traen pues ya de herencia, ¿no? Entonces hay que conocer por qué por qué vienen así las personas, ¿no? Unas personas que a lo mejor siempre lo han tenido todo, pues a lo mejor pues su humor será un poquito más ameno que unas personas que han carecido algunas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que los entornos sociales también nos dictan cómo es que nos comportamos cada uno de nosotros. Otra de las intenciones educativas es pues que tengamos un aprendizaje proyectado en un compromiso compartido con los demás para ser agentes de cambio. O sea, que nosotros sepamos cuáles son las situaciones que nos pueden mover o que pueden mover la aguja económica o social o política del país y pues nosotros mismos también participar en algunos deberes, ¿no? Nuestros deberes ciudadanos, nuestros deberes cívicos, como lo es votar, como lo es estar informado, como lo es saber el por qué y qué es lo que nos puede afectar alguna decisión económica, ¿no? Alguna reforma de ley, ¿por qué nos pudiera afectar? ¿Cómo es que nos va a afectar, no? Digo, no hay una fórmula correcta para saberlo absolutamente todo. Si hubiera, pues otra sería nuestra situación económica y política en el país. Así pues, a partir de la experiencia y del conocimiento y de la asimilación de la información, del análisis crítico y del compromiso con otros, reforzaremos nuestra conciencia de que somos parte de una pluralidad que conforma a México, ¿no? De alguna manera, cuando nosotros conozcamos un poquito más de la historia del norte, ¿no? Que conozcamos un poquito más de la historia del sur, o que conozcamos en general la historia política de México, pues podríamos a lo mejor ser un poquito más empáticos. Y si en realidad, al final de cuentas, sentimos que esta información no nos puede servir de mucho, pues te aseguro que te vas a ir con uno o dos conocimientos que en algún momento vas a poder sacar a relucir para que puedas impresionar a alguien, ¿no? Bien, al final del semestre, entonces deberemos ser capaces de valorar la importancia del estudio de la realidad mexicana como base para su participación en esta, ¿ok? ¿Qué es esto? Pues valorar pues sí, valorar por qué es importante estudiar a lo mejor el sexenio de López Obrador, por qué es importante estudiar la historia política de López Obrador y no nada más andarlo juzgando así por así, ¿no? Y digo, no es que sea empático con las ideas de López Obrador, pero pues de alguna manera por algo llegó a donde está ahora mismo, ¿no? Entonces hay que conocer la historia o el entorno que se vivía en los pasados sexenios, pues para saber por qué llegó al poder, ¿no? Y como él, muchos presidentes, saber el por qué y cómo llegó a la presidencia. Entonces vamos a valorar el entorno que estamos nosotros mismos ahora fabricando para más o menos saber quién puede llegar a gobernarnos o más o menos saber cuáles son las intenciones de los próximos gobiernos. Vamos a comprender los fenómenos de México, en particular desde una perspectiva pluralista y lograr un pensamiento crítico del entorno social que nos rodea. ¿Qué es esto? Pues entonces vamos a tener que pensar no solamente desde mi burbuja, sino vamos a tener que pensar pues desde el entorno social, ¿no? O incluso, bueno, esta clase se queda corta al decir Sociedad y Desarrollo de México, porque pues actualmente no podemos crecer como nación si no estamos interrelacionados con las demás naciones. Y ahora mismo, desde hace unos días, se está escuchando mucho una noticia acerca de una compañía china que se dedica a la construcción de viviendas y bueno, pues se va a enfrentar el día de hoy, precisamente el día de hoy se enfrenta a muchos pagos que tiene que hacer y no tiene solvencia económica. Dado que China es la segunda potencia económica más fuerte, pues se prevé que en los próximos meses vaya a haber una recesión económica, pues de alguna forma mundial, a causa de esta empresa que es la número 1 en la construcción de viviendas en China. Debe muchísima lana
debe muchísima lana y el 2021, el 2020 le impactó mucho en sus pagos, en sus ventas, mejor dicho, en sus ventas, y entonces le falta ahora mismo liquidez para poder solventar sus compromisos. Esto al ser la número 1 de China, la compañía número 1 de China en vivienda, siendo China la economía número 2, pues tiene un poder económico impresionante esta compañía. Entonces, al faltar esos pagos, pues hay muchas compañías que se van a ir como en cadenita, ¿no? Y seguramente que va a impactar de alguna manera. A lo mejor no lo vamos a resentir directamente en nuestro bolsillo, pero de alguna manera sí va a haber un impacto en los mercados mundiales. Por lo menos es lo que se habla y se espera, ¿no? Entonces, tenemos que tener un sentido pluralista. En el caso específico de esta materia, pues vamos a ver no solamente mi entorno, no solamente mi posición o los que forman parte de mi posición económica, sino también los que forman parte de una posición económica más alta y más baja. Y lo tenemos que ver pues como un todo, porque todos de alguna manera ocupamos el mismo territorio mexicano, ¿no? O somos parte de la misma nación. También deberíamos, pues, al final del semestre ser capaces de analizar los procesos sociales, económicos, políticos, científicos, estéticos, históricos, culturales y comunicativos actuales de México. En particular, mediante la teoría sociológica y la politología desde un discurso científico. Esto es, pues tenemos que aprender de alguna forma a analizar el entorno completamente. O sea, no podemos aislar ciertos comportamientos o ciertas, ¿cómo te quiero decir? Ciertos grupos de personas solamente por determinado factor, ¿no? Que puede ser el factor social, puede ser el factor económico, etcétera, ¿no? Porque de alguna manera están expuestos también estas personas a algo que también nosotros podríamos estar expuestos, ¿no? Y por ello me refiero a las comunicaciones. Todos estamos expuestos a los mismos canales de televisión abiertos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo la comunicación o las comunicaciones y los medios de comunicación, pues pueden impactar de alguna manera en la forma en la que nos comportamos, ¿no? No solamente ciertas personas o cierto grupo social, sino en general la población completa. Vamos al final del semestre también ser capaces de identificar los principales problemas de México en cuanto a su desarrollo para proponer alternativas de solución a los mismos. Ustedes en este momento, ¿qué problemas creen que enfrenta México? ¿Qué problemas podrían identificar como problemas que enfrenta México? Inseguridad. Ok, ¿cuál otro? La economía, ¿no? Ok, pudiera ser, sí, una economía baja, ok, bien. ¿Qué más? Mucha gente analfabeta. La educación, ok, vale, se vale, sí, sí, sí. Bueno, igual las Falta de podemos... valores también, ¿no, profe? Falta de valores, sí, pudiera ser. O sea, en realidad, cada uno de nosotros va a tener una perspectiva. Ahora sí que, como dice el dicho, cada quien habla como nos va en la feria, ¿no? Precisamente ayer salieron unos números acerca de si la seguridad había aumentado, o sea, tal cual la seguridad había aumentado, o si se ven más, o si hay más registros de delincuencia. ¿Ustedes qué opinan? Alguien mencionó sobre la seguridad, pero en general el resto del grupo, ¿qué opinan? ¿Cómo se han sentido durante estos últimos 2 años? ¿Más seguros? ¿Menos seguros? ¿Los han asaltado más? ¿Los han asaltado menos? ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo han sentido la seguridad? La neta. Bueno, porque lo he visto, pues, está por los suelos, profe. O sea, hay mucha inseguridad. Sí, Mucha bueno, inseguridad. Ok, yo así lo veo. vale. Ok, quién más ha notado esta inseguridad? Yo también, profe. Tú también. Ok, ¿quién más? Esto es enriquecedor, o sea, esto es compartir nuestras experiencias. Recuerden que no hay opiniones buenas ni malas, simplemente, y mucho menos en esta clase, o sea, en esta clase que es muy subjetiva, donde yo puedo decir que López Obrador está haciendo muy buen trabajo y habrá quienes dirán que López Obrador está haciendo un muy mal trabajo, dependiendo desde dónde lo estemos viendo. Entonces, todo es
totalmente subjetivo y la verdad es totalmente subjetiva. Entonces, hay quienes pueden ver como que estamos con una terrible seguridad, hay mucha inseguridad. Y ayer que salieron las cifras, de alguna manera me quedé reflexionando acerca de la seguridad y la inseguridad. Y desde mi punto de vista, desde mi esfera, desde ¿cómo se dice? Desde mi burbujita, pues dije, claro, no, siento que me siento más seguro tal vez, o no sé. O sea, no, ya no supe qué pensar, pues. Y no que sea empatizante con López Obrador y sus ideas, y sus resultados, y sus encuestas, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera sí me quedé pensando si he escuchado o no a alguien que lo hayan asaltado, o sea, recientemente, ¿no? Mucho tiene que ver a lo mejor que no hemos salido tanto, y que no, el año pasado nos lo pasamos prácticamente encerrados casi todo el año, y este año ya estamos volviendo a las calles, ¿no? Eh, pero por lo menos en mi círculo, con la gente que normalmente convivo, siento que no he escuchado esta falta de seguridad, ¿sabes? Pero obviamente hay otras personas que pueden decir, hay muchísima inseguridad, ¿de qué estás hablando, no? Claro, y como les digo, hay que analizar el entorno completo y no solamente quedarme con mi postura, porque yo me muevo de aquí a 3 cuadras y de 3 cuadras me regreso a mi casa, y entonces, pues mi círculo o mis movimientos son muy cortos realmente, ¿no? Entonces, no es una opinión a lo mejor muy válida la mía al decir, pues sí, yo pienso que como seguridad sí estamos bastante bien, ¿no? Pues, o sea, ni siquiera sales de tu casa, ¿cómo vas a sentir esa inseguridad, ¿no? Por eso lanzaba la pregunta acerca de la inseguridad, porque precisamente me llama la atención que ayer salieron los resultados, pues, de seguridad o de inseguridad, y estaban diciendo, pues, que ha bajado los índices de delincuencia. Y en contraste, pues, con la realidad, mucha gente se expresa que hay mucha más inseguridad. La verdad es que no sé qué opinar. Y por eso les pregunto a ustedes cómo ustedes se sienten, porque quizá ustedes sí salen más a la calle, si salen más a sus trabajos, etcétera, y notan esta inseguridad, ¿no? No lo sé. Mencionaban otros problemas como los de la economía, ¿no? De alguna manera, pues la pandemia ha impactado a muchos comercios, ha impactado a muchas familias en un inicio o a mitad de 2020 se quedaron incluso sin ingresos porque las empresas tuvieron que cerrar, despedir a muchos trabajadores que eran el sustento de muchas familias. Y bueno, la economía obviamente se viene un poquito abajo. Al no haber empleos, la gente no gasta, y al no gastar, es un círculo pues vicioso. La gente no gasta, no se generan más trabajos y es un círculo vicioso. ¿Ah? Hablábamos también pues de otros de los problemas que vemos, pues la falta de educación, ¿no? ¿Y por qué mencionas la falta de educación, Jacibel? Creo que fuiste tú, ¿no? ¿Por qué mencionabas que el analfabetismo? Porque dentro de la empresa de Ujú. mi papá trabaja para el gobierno. Hay muchos policías que todavía ni siquiera saben leer, no saben escribir, y él tiene que ayudarles a llenar los documentos que son necesarios pues para su trabajo, ¿no? Para el día con día. Ok, bien, bien. ¿Y hasta qué punto el gobierno es responsable de eso? ¿Qué pensamos? En general, no nomás Jacibel, ¿qué pensamos? ¿Hasta qué punto el gobierno es responsable de que no haya educación? Pues yo digo que es mitad y mitad, ¿no? A lo mejor muchas veces el gobierno pues te ofrece las escuelas públicas así y ya a lo mejor es por parte de uno que el no querer ir a asistir a la escuela. Ujú, bien. ¿Qué más? ¿Creen que haya suficientes escuelas públicas o hacen falta? Profe, se me traba mucho, ¿me puede repetir la pregunta? Hacen falta. Faltan escuelas, ¿ok? Preguntaba si creen que hacen falta escuelas o son suficientes las escuelas públicas que tenemos. Yo pienso que hay suficientes, pero dentro de la civilización, se puede decir, de la ciudad, Ujú, ujú. solo que en los lugares aislados de la ciudad es donde faltan. Bien. Yo opino, profe, que también lo que influye mucho en esto es la falta, la carencia, pues, de solidez, ¿no? De efectivo. Porque, pues, hay niños que lamentablemente se ponen a trabajar desde chicos
para solventar los gastos de su casa, ¿no? Porque yo he visto mucho niño en semáforos y también influye mucho la cultura porque he visto muchas señoras indígenas que nada más cumplen, no sé, los 17, 15 años a lo mucho y ya tienen hijos. Entonces, pues yo quiero pensar que lo que influye mucho en eso es la solidez de casa y la cultura. Claro, ajá, y Yo, tocas un muy buen punto. Dale, dale, Miguel. yo siento que vamos a entrar a un debate, profe, porque yo también lo veo desde diferentes puntos de vista. Ujú. ¿Tú Ujú. cómo Es lo ves? decir, yo lo veo de que a la vez, como dice Jacibe, que faltan muchos, de que los policías no tienen educación. Afuera hay muchas personas que, pues que en realidad, por no tener una educación, pero están arriba, ¿sabes? Ujú. Y los policías, por, no sé, por palancas o algo, le quitan los lugares a las personas que en realidad sí le meten empeño, pues. No sé si Ok. me di a entender un Yo poco también más. digo que también tiene mucho que ver la economía, ¿no? Porque también la educación es muy cara y es bastante complejo, o trabajas para estudiar o trabaja para mantener a su familia. Entonces yo también creo que es uno de los puntos que tenemos que cubrir. Exacto, ¿no? Entonces, fíjate cómo estamos tocando como, en general, todos se ligan, todos los problemas que tenemos como sociedad mexicana de alguna manera se ligan, ¿no? Estamos hablando de que nos falta educación, que nos falta las escuelas primarias, que nos falta los conocimientos básicos, ¿no? Pero ¿cómo vamos a tener los conocimientos básicos cuando traemos el estómago vacío, ¿no? Cuando en casa no hay que comer, cuando ese tiempo que puedo estar estudiando, pues mejor puedo salir a trabajar y ganarme algo de dinero para llevarle a comer a mi mamá, para poderle llevar de comer a mis hermanos, para comer yo incluso. Entonces, desde ahí ya se empieza como a romper la cadena, ¿no? Ahí, desde ahí ya tenemos como un problema tanto económico como de educación. Y encima de todo, cuando no tengo educación y no me dan trabajo, pues se empiezan a dar estos brotes de delincuencia, ¿no? Empiezo no sé, seguramente que no vieron la película Chicuarones de Gael García. Se trata de un par de chavitos que pues nacen en una familia con recursos muy escasos. Y ellos se suben a los camiones a contar chistes, se suben pintados pues de payasitos, así se suben a los autobuses a contar chistes. Pero pues la gente ya llega a un punto en el que, híjole, ya no quieren ni voltear, ¿no? Entonces, pues llega un momento en el que están muy desesperados porque ya no les dan nada absolutamente en los autobuses, ¿no? Obviamente tienen que regresar a casa con algo de dinero porque si no, ni la mamá, ni los hermanos, ni ellos, ni nadie va a comer, ¿ok? Entonces es una situación que de alguna manera los empuja sin querer a cometer crímenes, ¿no? Y por crímenes no me refiero a asesinatos, me refiero perdón, a lo mejor no era la palabra correcta. Empiezan a cometer, pues, asaltos, ¿no? Empiezan a asaltar a los pasajeros de los autobuses, ¿no? Entonces, ¿cómo mismo es un círculo en el que falta comida, falta alimentación, falta educación y entonces la inseguridad empieza a aumentar. Y a lo mejor no es culpa o no es, pues tal cual no es culpa como tal del personaje, de la persona, sino es orillado a esta persona, es orillado por la falta de oportunidades, es orillado a tener tener que delinquir de alguna manera, ¿no? Entonces, todos los problemas o la mayoría de los problemas que tenemos en México o en todas las sociedades en general, pues están encadenados uno con el otro, ¿no? Y en general todas las sociedades tienen los mismos problemas. Problemas económicos que derivan en problemas de educación y problemas de educación que van a terminar derivando en problemas de seguridad, ¿no? No es el hecho de que tengamos más escuelas, no. Es el hecho de que no podemos darles oportunidad a todas las personas, ¿no? Simplemente ahora con la pandemia, ¿cuántas escuelas rurales o cuántos alumnos de escuelas rurales pues tuvieron que dejar de estudiar? Porque por muchas ganas que tuvieran de ir a la escuela, pues no estaba permitido o no está permitido todavía asistir a las aulas, pero no hay internet, ¿no? Que era lo que comentaban nuestros compañeros. Dentro de la ciudad, pues a lo mejor sí es fácil el acceso a los servicios de internet, ¿no? Pero ¿cuántas comunidades
se han quedado totalmente sin ir a la escuela ya casi 2 años, pues, ¿no? Entonces, ahí te vamos a tener otro rezago educativo. Imagínate si esos niños ya no quieren regresar a la escuela, ¿no? Entonces, ese es un problema, o sea, se vuelve un problema no solamente del gobierno, también forma parte de nuestro problema como sociedad, ¿no? El también empatizar y de alguna manera, pues, pues tendríamos que hacer algo como sociedad para poder sacar esto adelante. ¿Ah? Bueno, mira, esta era la pregunta. ¿Cuáles eran los problemas principales que identificas en México en cuanto a su desarrollo? Y bueno, ya lo tocamos, ¿no? Bien, esos van a ser entonces los objetivos de la materia. Vamos a analizar y vamos a debatir y vamos a platicar mucho acerca de qué es lo que opinamos nosotros sobre ciertos problemas, sobre ciertos desarrollos, sobre si el dinero que estamos pagando nosotros como impuestos ha sido suficiente o es suficiente para, para solventar los problemas que tenemos como sociedad, ¿no? Y pues eso. Vamos a ir ahora entonces con nuestro segundo tema, que es el nacionalismo. Vamos a presentar. Ok. Bien, como segundo tema para la sesión de hoy, es familiarizarnos y conocer el concepto de nación y nacionalismo. ¿Y ustedes qué creen que es nación? ¿Ustedes cuál pensarían que sería como el concepto de nación y el de nacionalismo? ¿Qué entendemos por eso? Cuando hablamos de la nación mexicana, ¿qué pensamos? ¿Qué nos dice eso de nación y nacionalismo? Perdón, profe, ¿me podría repetir? La neta no escucho. A ver, estaba preguntándoles que cuál es la diferencia o qué, qué entienden ustedes por nación y nacionalismo. Profe, voy a reiniciar mi compu porque se me está trabando demasiado. Ok. Nación o nacionalismo. Yo Ajá, pienso dale. que la nación viene siendo como las personas que, bueno, es el país, pero pues el país es como las personas que la integran. Ok, naciones, las personas que la integran. ¿Qué más? ¿Qué más puede integrar el concepto de nación? Yo, este, por ejemplo, como cuando dicen de que esta es nuestra nación y como, tipo si la defendiéramos como si fuera nuestra historia o algo así, ¿no? Ok, Como que, bien, sí, sí, sí. ¿Qué más incluye el concepto de nación? Somos la nación mexicana. ¿Qué más puede incluir? Ya dijimos las personas, mencionó claro que la historia. ¿Qué más? La cultura. puede ser como la cultura. La cultura, ¿verdad? Puede ser también eso. Bien, perfecto. ¿Y qué es nacionalismo? No sé si estoy correcto, Eso es, profe, Ujú. pero no creo que es lo que, como lo que vamos adaptando, ¿no? Ok, O sea, nuevas culturas o no sé, nuevas cosas de eso. ok. ¿Tú qué opinas, Caro? ¿Qué ibas a decir? que según yo eso iba como a la política o algo así, ¿no? Ujú, puede ser, pues forma parte también, pudiera ser, ajá. ¿Quién más? Una opinión más. ¿Qué Es, es el nacionalismo? Ajá. es nuestra identidad, ¿no? Identidad, muy bien. Pues todos esos conceptos efectivamente forman parte tanto del nación y nacionalismo. Ay, no sé. Bien, forman parte de los conceptos de nación y nacionalismo. El concepto de nación, culturalmente,
es un grupo de personas unidas bajo un lenguaje, una religión, la historia y tradiciones comunes. Algunas naciones tienen varios niveles de cultura, ¿no? Por ejemplo, nuestra misma nación, pues tiene diferentes lenguas, ¿no? Tenemos lenguas, por ejemplo, el náhuatl, ¿no? Tenemos, pues bueno, tenemos diferentes lenguas mismo aquí en el territorio mexicano, ¿no? Y el concepto de nación, culturalmente, pues es un grupo de personas unidas bajo un lenguaje. Por ejemplo, en cuanto a nosotros, lo que nos une, o como concepto de nación, es el español, ¿no? Como parte de nuestro concepto de nación, podemos identificar que la lengua es el español, que nuestra religión, en su gran mayoría, pues es la católica, que la historia la contamos más o menos todos igual, por eso celebramos el 16 de septiembre, porque para todos ese es el día de nuestra independencia, ¿verdad? Claro, hay algunas naciones, como también México, que tienen sus historias regionales muy particulares. Por eso podríamos, por ejemplo, a Jalisco, en lo particular, pues tendríamos nosotros a lo mejor nuestra historia, ¿no? Nuestra historia que es diferente a la historia del norte del país y que tiene costumbres diferentes a las costumbres del norte del país. Sin embargo, hay cosas que nos unen tanto a los del norte como los del centro y los del sur. Entonces, el concepto de nación es prácticamente, hablando culturalmente, es un grupo de personas unidas bajo un lenguaje, una religión, una historia, tradiciones comunes, etcétera, ¿no? Todo lo que tengamos en común con el territorio mexicano, con los pobladores del territorio mexicano, es lo que nos va a hacer llamarnos como nación. Nación, políticamente hablando, es un grupo de gente que se ve a sí misma como una comunidad política natural. Deseo de establecer o mantener un Estado puede tomarse como conciencia cívica. ¿Okay? Todos, por ejemplo, políticamente, pues, digamos, tenemos el mismo presidente, tenemos la misma Cámara de Diputados, la misma Cámara de Senadores, y ya regionalmente tendremos otras cosas, ¿verdad? También tenemos nuestras cámaras, tenemos nuestro presidente municipal, tenemos nuestro gobernador, etcétera. Pero políticamente todo el país o todo el territorio mexicano se gobierna de la misma manera. ¿Okay? Entonces volvemos a otro concepto de nación. ¿Okay? Psicológicamente, una nación es un grupo de personas que se distinguen por cierta lealtad y afecto en forma de patriotismo, que es lo que nos sucede los días que juega la selección mexicana, o lo que es lo que nos sucede la noche del 15, o es lo que nos sucede cuando tenemos un representante mexicano que está compitiendo en alguna disciplina, ¿verdad? Entonces, psicológicamente, eso que también le podemos llamar nación. Cuando el grupo de personas, cuando el grupo en el territorio, pues se une de alguna manera a un mismo canto, a un mismo grito, a un mismo proyecto. Como grupo étnico, es un grupo con una identidad comunal, sentido de orgullo cultural, sin aspiraciones políticas colectivas, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros dijimos previo a revisar esta diapositiva, pues es correcto. La nación es quienes somos, o sea, que seamos un grupo de personas, a lo mejor hasta con características físicas medianamente similares. Podríamos ser un grupo de personas con una misma lengua, que compartimos una misma historia, la historia de la independencia la compartimos en todo el territorio nacional, que compartimos una religión, que nuestras culturas son similares. Llega el 2 de noviembre y todos sabemos que es el Día de Muertos y en todo el país se pone un altar de muertos, etcétera, ¿no? Entonces, en general, el concepto de nación es todas las igualdades que tenemos dentro del territorio nacional. Políticas, culturales, históricas, religiosas, de lenguaje, etcétera. Todo lo que nos une forma parte del concepto de nación. Entonces podemos decir que somos la nación mexicana cuando hablamos de que tenemos el español como lengua, la religión católica en su mayoría, la historia, que nos la cuentan exactamente igual, porque además los libros de texto de historia, de la primera historia que conocemos, son gratuitos y son exactamente iguales para todos. Entonces, así es como se va formando la nación, con conceptos iguales o similares entre un grupo de personas. Vamos a ver los tipos de nacionalismos, ¿no? Y vamos a tener un nacionalismo liberal y un nacionalismo conservador. El nacionalismo liberal está vinculado
está vinculado a los valores de la Revolución Francesa. Permítame un segundo, por favor. Listo, perdonen. Entonces, estamos platicando que tenemos dos tipos de nacionalismos, ¿verdad? Entonces, tenemos el nacionalismo liberal, que está vinculado a las revoluciones de la Revolución Francesa, que es tal cual la modernidad, ¿no? La independencia y unificación, el gobierno constitucional ilimitado, que es igual a una nación soberana y popular, ¿no? Entonces, el nacionalismo liberal está, digamos, relacionado con esta idea de la independencia, ¿no? Donde nosotros como nación somos tal cual una nación independiente, de la cual pues no le debemos nada a otra nación, somos autosustentables, nosotros sí que nuestra actividad económica es la podemos llevar, etcétera, ¿no? Donde además tenemos una igualdad, todos somos iguales, tenemos una hermandad, todos nos consideramos iguales, y las otras naciones nos ven como tal, nos ven como otra nación independiente, nos ven como otra nación hermana, nos ven como otra nación con la cual, digamos, no se pueden meter a robarnos, ¿no? Etcétera, ¿no? Ese es un nacionalismo liberal. Por otro lado, vamos a tener el nacionalismo conservador, donde tenemos los principios de autodeterminación universal. Tenemos la promesa de una cohesión social, del orden público, en el sentimiento del patriotismo nacional. Tiene lugar en naciones establecidas. Tenemos la anti-inmigración, el antisocialismo, el aislacionista y es introvertida, ¿no? El nacionalismo conservador, a diferencia del nacionalismo liberal, un nacionalismo liberal, digamos, es esta idea magnífica en la que somos una sociedad independiente, en la que somos hermanos de otras naciones, en la que podemos transitar libremente con otras naciones y no pasa nada absolutamente. Por otro lado, el nacionalismo conservador es ese tipo de nacionalismo en el que son independientes, fine, son autosustentables, fine, pero no les gusta mucho que venga alguien de otro lado a meterse en mi país. Ni tampoco me gusta que anden saliendo los de mi país para otro lado. En general somos muy conservadores. En general nos aislamos, somos introvertidos y no tenemos mucha comunicación con el resto del mundo. Ya casi no se ve ese tipo de nacionalismo. Sin embargo, hay restricciones obviamente que tienen algunos países, ¿no? Por ejemplo, Cuba tiene un tipo de nacionalismo conservador hacia adentro de sus fronteras. Sí acepta que llegue gente, porque es forma parte principal de su economía. Sí acepta que vengan y visiten la isla, etcétera, pero el hecho de que salgan o que se queden a vivir es un poquito complicado. Es un poquito complicado. Son un nacionalismo, digamos, semiconservador, ¿no? Porque aceptan que vengan, pero no aceptan que se queden o no aceptan que la gente se vaya de su país, ¿no? Tenemos también el nacionalismo expansionista, que tiene un carácter un poquito más agresivo, que tiene un carácter militar y expansionista como tal, ¿no? Tiene una fase agresiva, o la fase agresiva se dio a finales del siglo XX, del siglo XIX, perdón, con la repatriación de África. Esto pues auspiciado por un clima de nacionalismo popular que ligaba el prestigio nacional con la posición del imperio. Entonces, todo el nacionalismo expansionista es aquel que tiene hambre y ganas de más territorios, de más comunidades, de tener pues en su poder más y más y más, ¿no? Por ejemplo, tenemos Gran Bretaña, ¿no? Que en su momento tuvo un tipo de nacionalismo expansionista con unas comunidades o con territorios acá en la India y en muchas partes del mundo, ¿no? Sobre todo pues para acá, para el lado de Asia. El imperio pues romano, ¿no? Los italianos de alguna manera en su momento fueron un nacionalismo expansionista y tuvieron casi todo el territorio europeo en su momento, ¿no? Todo esto pues provoca, o este tipo de nacionalismos de alguna manera provoca conflictos y provoca guerras. Cuando la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial,
un poquito más específica, la Primera Guerra Mundial, pues era por territorios como tal, ¿no? Y hubo un tratado en el que se dividieron los territorios, pues acá en el norte-este de Europa, ¿no? Entonces, todos estas naciones o esos países que intentan ganar más terreno, que en algún momento tuvieron más territorios, pues tenían un tipo de nacionalismo expansionista, ¿no? Tenemos también un nacionalismo anticolonial, que es el caso, pues, por ejemplo, de África y Asia, siendo de nación por el deseo de la liberación. Que ellos nacieron, de alguna manera, con el deseo de la liberación. Movimientos anticolonistas de entreguerras acelerados desde 1945, ¿no? Asia y África han sido, pues, unas regiones en las que ha habido muchas colonias. Les platicaba, pues, de la parte de Gran Bretaña, lo que llegó y se posicionó en gran parte de África y en gran parte de Asia. Entonces, su deseo de liberación es el que los hace tener un nacionalismo anticolonial. Ellos no aceptan las colonias en la mayoría de los casos, ¿verdad? Habrá quienes les guste más pertenecer a una colonia inglesa que pertenecer a tal cual a África como continente, ¿sí? Entonces, existen este tipo de nacionalismo, ¿no? El anticolonial, que es un nacionalismo europeo liberal, ¿no? Intentan ellos autodeterminarse como nación y ellos intentan, pues, posicionarse como una nación independiente. Digamos, sus aspiraciones son ser una nación independiente. Actualmente me parece que ya se ve también muy poco estos tres tipos de nacionalismo: el nacionalismo conservador, el nacionalismo expansionista y el nacionalismo anticolonial. Ya se ven muy poco. De alguna manera, ya casi la gran mayoría de los países, pues en el globo, tenemos un nacionalismo liberal, donde todos somos independientes, donde intentamos mantener la paz con otras naciones y donde mantenemos, pues, una buena relación con el resto del mundo, ¿sí? Ahora, ¿de dónde surge o el origen de la nación mexicana? Pues dice que en el siglo XIX surge propiamente el concepto de Estado-nación. Permítanme un segundo, están haciendo unos trabajos aquí a un lado y se escucha mucho ruido. Bien, seguimos, pues. Decimos, pues, que el origen de la nación mexicana, de alguna manera, pues, surge en el siglo XIX con el concepto de Estado-nación en México, ¿no? Que sacrificó la diversidad en nombre de un proyecto unitario más allá de las divisiones y las contradicciones internas, ¿no? Pues, ¿qué es lo que sucede? Incluso platicábamos, pues, que aquí mismo en México, pues, hay diferentes colonias o diferentes historias, ¿no? Si nos vamos incluso aquí en Jalisco, pues, están algunas colonias que todavía son indígenas de alguna forma y tienen otro concepto, pues, de nación, ¿no? Aunque están o forman parte, pues, de la nación mexicana, ¿no? Pues cada una de las regiones en México tiene un proyecto unitario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues para formarnos una nación como tal, o para formar una nación, pues hay que de alguna manera destruir esas diferencias y empezar a construir una nación, empezar a construir una misma lengua, una misma religión y una misma historia para todos, ¿no? ¿Para qué? Para podernos todos sentir parte de uno solo, ¿no? Y no ser como diferentes comunidades que tienen diferencias, ¿no? Entonces empieza el proyecto de nación como tal en el siglo XIX. Un país integrado por todas sus partes en cuanto a territorio, diferentes regiones que lo formaban, ya no son diferentes, ahora es una sola, ¿sí? Su diversa población y sus contradictorios pasados los vamos a destruir, vamos a eliminar de alguna forma su pasado y vamos a crearles una nueva historia, vamos a generarles un nuevo pasado, vaya. Vamos a empezar desde aquí a contar la historia como México. Si te fijas, poco sabemos de la historia, a lo mejor muy particular, de la fundación de Guadalajara o de la fundación de otro estado, etcétera, ¿no? En general, lo que más contamos es de la fundación de México y de ahí para adelante es como
cómo se cuenta la historia. No se cuenta cómo cada uno antes o el territorio mexicano eran diferentes poblados o diferentes regiones con diferentes culturas, diferentes lenguas, etcétera, ¿no? Es difícil encontrar como esa parte de la historia. ¿Por qué? Porque además, como nación, no nos conviene empezar a tener diferencias. Al contrario, si nosotros todos nos uniéramos, podríamos sacar más provecho. Entonces, sale pues el proyecto de nación. ¿Cómo construir una nación a partir de diferentes poblados? Durante la colonia, pues, predominó el concepto de nación, entendida como sociedad estructurada en reinos y ciudades, estamentos y corporaciones vinculadas por la religión, el rey y las leyes del reino, es decir, una nación estructurada por la historia. Entonces tenemos pues que durante la colonia es cuando empezamos el concepto de nación. Perdón que lo interrumpa, pero no está compartiendo pantalla, ¿verdad? Ah, perdón, pensaba que sí. Disculpen. ¿En qué momento dejé de compartir? No lo sé. Bueno, me voy a regresar un poquito para que veamos las diapositivas. ¿No estuve compartiendo en ningún momento entonces desde que empezamos? Solamente Dejó de compartir un ratito, como unos En tipos 20 de minutos. nacionalismo, profe, ahí fue Cuando, donde cuando, ya no participé. cuando nos hizo las preguntas dejó de compartir. Ahí. Ok, bueno, pues regresamos un poquito nada más, ¿no? Entonces estábamos platicando pues de los conceptos de nación y digo, para mí es mucho más fácil recordar cuando lo veo, ¿no? Recordar cuando lo escucho, cuando lo leo y cuando lo veo. Entonces por eso me voy a regresar un poquito, a lo mejor ya un poquito más rapidito, ¿no? Platicábamos pues que el concepto de nación lo podemos estructurar en cuatro dimensiones. La dimensión cultural, pues donde platicábamos que somos las personas que estamos unidas bajo un lenguaje, bajo una religión, una historia y las tradiciones comunes, ¿no? Ese es, digamos, nuestro concepto cultural de nación. Políticamente, el concepto de nación se debe entender como un grupo de gente que se ve a sí misma como una comunidad política cultural, en la que todos estamos unidos por el deseo de establecer un Estado. Después vamos a entrar en el concepto de Estado, ¿ok? Pero en el que nosotros deseamos tener digamos, ley, orden, y que nos vamos a pegar a ciertas leyes, que podemos tener una conciencia cívica. Esa es la definición de nación vista desde el punto de vista político. El concepto de nación visto desde el punto de vista psicológico, pues podríamos ser un grupo de personas que se distinguen por cierta lealtad y afecto en forma de patriotismo, ¿no? Como lo platicábamos cuando decíamos de los juegos de fútbol de la selección mexicana, ¿no? Cuando eso sucede, pues nos distinguimos por la lealtad hacia la camiseta, la lealtad hacia el país, la lealtad y el patriotismo que sentimos el 16 de septiembre, el 15 de septiembre de la noche, cuando juega la selección mexicana, ¿no? Eso es lo que psicológicamente, digamos, lo vamos a tomar como concepto de nación. Y como grupo étnico, pues nos podemos identificar con el concepto de nación como un grupo con una identidad comunal, con un sentido de orgullo cultural. Vamos a decir, llega el 2 de noviembre y todos ponemos nuestro altar de muertos, etcétera, ¿no? Porque nacionalmente tenemos esta festividad, pues tenemos esta cultura, ¿no? Etcétera. Y hablábamos pues de los tipos de nacionalismo que hemos visto durante la historia, ¿no? El nacionalismo liberal, que es el último que se ha visto en la historia, que es el que predomina a nivel mundial, pues es el nacionalismo que está vinculado con la independencia, que está vinculado con que cada nación es autosustentable, con que cada nación es hermana de otras naciones, donde las demás naciones nos respetamos, donde las demás naciones nos miramos, digamos, a la altura, donde no queremos comérnoslos, ni conquistarlos, ni hacerles absolutamente nada, simplemente llevar una buena relación y una buena relación comercial, ¿no? Es una nación soberana, los respetamos como una nación soberana, que eso es el último, digamos, la última etapa, ¿no? de una nación. Un poquito antes vienen los nacionalismos conservadores, que son aquellos en los que se ponen medio rejegos para recibir gente, sobre todo recibir gente extranjera, ¿no?
Y quizá por allá, muy al norte de Europa, todavía se vea este tipo de situaciones en las que, digo, sus características físicas tienden a ser pues altos, muy blancos, porque el sol no les llega tanto, etcétera. Entonces, que llegue una población o una comunidad a lo mejor afroamericana o con diferentes rasgos, pues puede causar pues puede causar cierto impacto en la comunidad, ¿no? Entonces, eso es un tipo de nacionalismo conservador, que es antimigratorio, que es antisocialista, que cada quien hace lo suyo y trabaja y funciona perfectamente, y en general es un nacionalismo un poquito más aislados, un poco más introvertidos. Tenemos también el nacionalismo expansionista, que ya se ha visto poco ya, porque son este tipo de naciones que están constantemente en guerra, tratando de conquistar más territorios. Son territorios como lo era antes, les platicaba, el Imperio Romano o los italianos, que tenían gran parte de Europa, o Gran Bretaña, que tenía territorios en Asia sobre todo, y que poco a poco, pues, cada uno de ellos o los territorios o las colonias fueron independizándose, ¿no? Entonces, un nacionalismo expansionista es aquel que tiene hambre de más territorios, tiene hambre de crecerse, ¿sí? Y el nacionalismo anticolonial, pues son la contraparte, vaya, del nacionalismo expansionista. Son estas colonias que fueron conquistadas o que son conquistadas y que quieren salir de ese yugo, vaya, ¿no? De esa opresión que pudiera ser, ¿no? Como todas las colonias de Gran Bretaña que se establecieron en la India, que es parte pues de Asia, y aquellas que están como más hacia Hong Kong, etcétera, ¿no? Entonces, fueron colonias de alguna manera inglesas que de alguna forma pues tratan de independizarse, ¿verdad? Entonces, ese es un nacionalismo anticolonial que se ha visto pues acelerados desde 1945 y cada uno de ellos de alguna forma pues ha salido adelante y ha tratado de llegar a ser hasta una nación liberal, un nacionalismo liberal. ¿Ah? Bien, entonces hablábamos pues del origen de la nación mexicana que surge en el siglo XIX propiamente con el concepto de Estado-Nación. ¿Y qué es lo que sucede? Pues digamos que México empieza a crear, una vez digamos que forma su territorio, el territorio como más o menos lo conocemos actualmente, y empieza entonces ahora sí a proyectarse como nación, el proyecto de nación. Se funda el proyecto de nación mexicana y decimos, necesitamos una lengua. Pues, ¿qué lengua? Pues el español para todos, nada de que náhuatl, nada que purépecha, nada. O sea, español para todos. Y empezamos ahí a hacer la educación en lengua española, ¿no? Nada de que en otras lenguas. Ahora mismo, pues se trata de rescatar esa parte de la cultura, pues que se están perdiendo muchas lenguas. Pero en general, en un principio, como éramos tan diversos todos, de diferentes poblados y de diferentes culturas, pues el proyecto de nación nos trata de integrar de alguna manera. ¿Cómo nos va a integrar? Primero, hablando exactamente el mismo idioma. Número dos, llevando la misma religión. Nada de que aquí se venera a Quetzalcóatl y acá no sé quién. No, todos vamos a venerar la misma religión. Entonces empieza el proyecto de nación, ¿no? Como siguiente etapa, la misma historia. Nada de que ustedes y sus historias y sus dioses, nada. Todos vamos a tener la misma historia, ¿no? Entonces empieza el proyecto de nación. Obviamente un proyecto de nación lleva muchas décadas llevarse a cabo. Ahora mismo ya podemos decir que tenemos una nación, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes mismos lo comentaban, tenemos la misma historia, tenemos las mismas culturas, tenemos los mismos días festivos, tenemos el mismo idioma, generalmente tenemos la misma religión, ¿no? Entonces, ahora mismo ya podemos decir que hablamos de una nación mexicana, pero hace 100 años o más, pues cada quien andábamos en nuestro poblado, hablando a lo mejor las lenguas que podíamos hablar, y claro, teníamos ya pues el español ahí un poco metido, pues, pero todavía se usaban otras lenguas, ¿no? Cuando se hace un proyecto de nación, se trata de eliminar cualquier otro factor que nos pueda dividir para, en general, unirnos como una nación. Hablamos, pues, que durante la colonia predominó el concepto de nación, ¿no? Empezamos ya a platicar de México como nación, no como diferentes territorios unidos, porque vaya, el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque éramos muchos estados, o somos muchos estados,
con diferentes culturas, con a lo mejor teníamos diferentes lenguas, y el proyecto de nación era unificarnos a todos en la misma lengua, en la misma cultura, en la misma religión. Con las Cortes de Cádiz se comenzó a definir otro proyecto de nación que presuponía la formación de un Estado para asentar las bases del nuevo concepto de nación. De hecho, las guerras de independencia procuraron establecer primero el Estado y luego la nación. ¿Okay? Entonces estamos viendo diferentes cosas, Estado y nación. Con las Cortes de Cádiz y las guerras de independencia, la guerra de independencia, se forma primero un Estado, ¿no? Y por Estado quiero que piensen cuando hablemos de Estado en la forma política, en la forma de gobernarnos, en la forma de las leyes, en la forma de cómo comportarnos. Y luego se piensa como la nación. Y después de que se forme el Estado y la forma de comportarnos y las leyes, ahora sí vamos a tener una lengua en común, una religión en común, una historia en común. Entonces, primero se procuró entonces, para nosotros como mexicanos, se procuró o se hizo primero la forma legal, la forma política de México, y luego ya se nos dio, digamos, una identidad, ¿no? Se nos dio una cultura. El Estado se define como el ordenamiento jurídico que tiene como finalidad general ejercer el poder sobre un determinado territorio y al que están subordinados los individuos. Dicho concepto tardó en gestarse un siglo, ¿no? Entonces el Estado, vamos a pensar cuando hablamos de Estado en la parte jurídica, en la parte política, en cómo nos vamos a gobernar. Entonces cuando hablemos del Estado, estamos hablando de ello. Cuando hablemos de nación, estamos hablando de lo que nos da identidad. Por ejemplo, para lograr esta unidad, se tuvo que enfrentar con la ayuda del ejército a las tres grandes fuerzas: la iglesia, los cacicazgos y los grupos indígenas. O sea, se tuvo que llevar a la fuerza y con las armas este proyecto de nación, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo muchos territorios y hubo muchas poblaciones que tuvieron que ser de alguna manera saqueadas y arrasadas para que nos entrara la nación como tal, para que nosotros adoptáramos el español como lengua, para que adoptáramos nuestra religión como nuestra, para que adoptáramos nuestras costumbres como nuestra. Entonces, de alguna manera, el crear una nación o el proyecto de nación para un territorio es doloroso. ¿Por qué? Porque tienes que acabar con lo que hubo antes para poder formar una nación, una nueva nación. ¿Okay? Entonces, a esos primeros pobladores les costó sangre y les costó vida, ¿no? Entonces, es importante pues que sepamos que el hecho que nosotros hablemos ahora español y tengamos las mismas costumbres, y etcétera, etcétera, hubo a mucha gente que le costó. ¿Okay? Por ejemplo, se decía que a mediados del siglo XIX, que en México no hay, ni ha podido haber eso que se llama espíritu nacional, porque no hay nación, ¿no? Antes no había nación porque cada quien jalaba para su propio lado, porque cada quien tenía su propia cultura, sus propios idiomas, sus propias festividades, y no había como tal una nación. Ahora ya podemos decir que hay una nación, porque llega el 16 de septiembre y todos nos ponemos nuestro bigotito y salimos a cantar y a gritar, ¿verdad? Entonces a eso ya le podemos llamar nación. Previo a ello, o previo al proyecto de nación, pues no, y cada quien festejaba lo que podía festejar con su propia comunidad. El conflicto de integración nacional se debió a una pugna de diferentes valores y también a la lucha del poder. Pues eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, siempre que vamos a tener o que nos van a tratar de imponer alguna ley o alguna nueva forma u orden, siempre va a haber pugnas. A mediados del siglo había dos ideas de nación: un grupo de corporaciones y estamentos cuya unidad se basaba en las tradiciones y costumbres colectivas instauradas en el propio desarrollo histórico. Entendía a la nación como producto de una larga historia a lo largo de la cual se han desarrollado sus valores, costumbres e identidades. ¿Sí? Es lo que hemos estado platicando. La nación como tal solamente nos va a incluir costumbres, identidad, valores, historia, etcétera, ¿no? Y otro concepto llamado Estado-Nación, que esta ya es basada en la unidad de hombres libres, para lo cual tenía que desaparecer la sociedad heterogénea y destruir las culturas diferenciadas, las etnias y las nacionalidades. Esta homogeneización se realizó en el plano cultural. Primero, se unifica a la nación con la lengua.
luego con el sistema educativo y posteriormente económico, político y social, que es lo que prácticamente nos pasó en el territorio mexicano, ¿no? Primero llegan los españoles, de alguna forma, y empieza esta revolución para poder generar en nosotros el Estado-Nación. ¿Qué es Estado-Nación? Que no solamente nos tengamos conceptos de unidad, de cosas que nos unen, como la lengua, como la religión, las costumbres, etcétera, sino que además también nos vengan a imponer una forma de gobierno. Entonces, eso lo vamos a llamar Estado-Nación. El Estado-Nación, entonces, no solamente incluye la lengua, la educación, la religión, la historia, sino también lo político y social. ¿Ok? Así es, pues, como llegamos al origen de la nación mexicana. Si te fijas, lo que te estoy platicando es prácticamente lo que tú ya sabes como historia. Llegan los españoles, empezamos todos a hablar español, como se ve en algunas, este reflejo de la conquista en algunas películas en el que llega la religión también junto con los españoles y nos crean una nueva religión, o nos crean pues la religión católica que no existía acá en el territorio. Y dentro de la misma iglesia nos empiezan a enseñar ahora sí que a golpes la lengua. Y empieza, y lo vemos en muchas películas, como la letra, bien dicen, hay un dicho que dice, la letra con sangre entra, ¿no? O sea, que el idioma se aprendió pues a base de golpes, ¿no? A base de que lo aprenden o lo aprenden, ¿no? Obviamente llega con ellos, ¿perdón? Las tablas de multiplicar, profe. Por ejemplo, las tablas de multiplicar, ¿cuántas veces no nos pegaron porque no sabíamos el 8 por 8? Todavía, pues, pero pues ahorita ya no nos pegan. Entonces, la letra, pues, entra o el idioma, pues, entró de alguna manera a fuerza, ¿no? A fuerza y de alguna forma, pues, a costa de muchos golpes, ¿no? Obviamente se instala un sistema educativo que sea igual para todos, para que a todos nos entre, digamos, de alguna manera la lengua de la misma forma, para que a todos las costumbres nos empiecen a educar desde abajo y por medio del sistema educativo. Y luego entonces ahora sí el sistema económico, político y social, la parte de Estado. Entonces primero, digamos, para formar una nación hay que destruir todo lo que había antes, que de hecho es una estrategia de guerra, se destruye todo lo que hay antes y se instaura una nueva forma de hacer las cosas, se instaura una nueva lengua, se instaura una nueva educación, se instaura una nueva religión, una nueva historia. Y una vez que ya tenemos esto en el que todos hablamos igual, todos creemos más o menos en lo mismo, pues ahora sí vamos a meter un sistema político, un sistema económico y un sistema social. Y entonces se forma el concepto llamado Estado-Nación, ¿no? Actualmente, pues nosotros funcionamos como un Estado-Nación, ¿no? Con el triunfo de los liberales sobre los conservadores, se aceleró el proyecto de uniformar la diversidad social y las múltiples mentalidades e imaginarios que la expresaban. A partir de aquí, patria es el territorio comprendido por la República Mexicana, nación es el conjunto de ciudadanos que conviven en el territorio, ni el lugar minúsculo donde uno nace, ni el grupo social unido por la lengua y etnia, ni el pasado compartido. ¿Okay? Entonces, a partir de aquí, a partir de la independencia, ¿sí? Nace pues patria como el territorio completo. Cuando nosotros decimos la patria, estamos hablando pues de lo que comprende el territorio. Cuando hablamos de nación, somos las personas que vivimos en él y las costumbres que llevamos metidas en nosotros, ¿sí? En lugar de una nación real conformada por criollos, castas, mestizos e indios, un estado formado por hombres iguales. En lugar de una nación dividida por la historia, es una nación con una historia continua, ¿no? Entonces, después de ello, si te fijas, casi toda la historia nace a partir de la independencia de México. Y a partir de entonces es cuando realmente nos formamos como México nación, como México con las mismas costumbres, como México con la misma historia. Ya no hay una historia antes. Nacemos prácticamente cuando surge la independencia, ¿verdad? Bien.
Vamos a ver si nos queda mucho porque ya va siendo hora. Nos quedan 2. Bueno, ya casi terminamos. Entonces se crean los museos, ¿sí? Una vez que ya tenemos establecido cuál va a ser nuestra religión, cuál es nuestra lengua, cuál es la educación, etcétera, etcétera, entonces se crean los museos y obras históricas que pretendieron unificar distintos pasados y afirmar una sola identidad, ¿no? Y algunas historias y algunos pasados fueron borrados. ¿Por qué? Porque no nos conviene tener diferentes pasados, no nos conviene ser mamás o hijos de diferente mamá. Nos conviene a todos ser hijos de la misma mamá, ¿no? Hijos de la misma nación, tener la misma historia. Entonces, se crean los museos y las obras históricas, que para eso sirven los museos, para mostrarnos y recordarnos cuál es nuestra historia, que dicho sea de paso, es la misma que a todos. Entonces, por eso tenemos este sentido de pertenencia todos de la misma manera, porque a todos se nos ha enseñado lo mismo, porque a todos se nos ha enseñado quién ha sido quién. ¿Okay? Entonces la historia se convirtió en un instrumento idóneo para construir una concepción de identidad nacional y el museo se vuelve un santuario de la historia de la patria. Entonces cada vez que vamos a un museo, acuérdate que es para recordarte por qué eres tú y el resto de los millones de mexicanos, por qué somos mexicanos y por qué nos sentimos mexicanos y por qué el día que juega la selección mexicana se te enchina la piel. Un programa educativo que promovió a la nación como una integración definida por etapas históricas que sucedían de modo evolutivo y cuestionado por héroes y personajes comunes. Entonces empiezan ya también a salir los héroes y los personajes comunes y obviamente vamos a tener villanos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener villanos, ¿no? En una novela, en una película siempre tiene que haber un villano porque si no, ¿qué sentido tiene? Se forjó una conciencia nacional asentada en una identidad imaginada. Se hicieron calendarios cívicos, monumentos públicos que celebraron las fechas fundadoras de la República, la defensa del territorio nacional, los héroes que ofrendaron la vida por la patria, etcétera, ¿no? Y después viene el arte, y en el arte viene la pintura, litografía, grabado, fotografías, que se asociaron con los medios de difusión modernos, como el libro y los periódicos para reproducir los variados paisajes y rostros del país unificado con el nombre de mexicanos, ¿no? Entonces, digamos, con el programa educativo es cuando se permea toda esta información, se permea la historia, se permea tu sentido patriótico del 16 de septiembre, y además te los pintan con personajes, no quiero decir ficticios, pero pues con características acá un poco más valerosas, ¿no? Y habrá otros que tienen pues un aura un poquito más malvada, un poquito más de villano, ¿no? Entonces, pues para hacerlo un poquito más sabrosa la historia, pues tiene que haber villanos y tiene que haber héroes, ¿no? Entonces, así es como nos aprendemos la historia, ¿no? De alguna manera. Los gobiernos, pues, de finales del siglo XIX imprimen la imagen de un México integrado en un país sustentado en un pasado antiguo y glorioso, próspero en el presente y proyectado hacia el futuro. Los postulados eran el patriotismo, la defensa de la integridad de la nación y el culto a los principios y héroes de la República. Entonces, ahora es como nos pintan a principios, a finales del siglo XIX, pues se imprime ya una imagen de México, ¿no? Que es la imagen que nosotros normalmente tenemos, ¿no? Con un próspero presente, teóricamente, ¿no? Y tenemos un pasado glorioso porque tenemos la independencia y etcétera, y héroes y tal cual, ¿no? Y entonces, todo eso, obviamente, pues se permea, se distribuye gracias a los medios de comunicación, a los museos, a los libros de texto, etc. Obviamente hay enemigos externos, pero también internos, ¿no? Que es lo que les platico, o sea, también tenemos a nuestros villanos, ¿por qué no? Aquellos que se oponían a la nación moderna porque querían ajustarse al concepto de nación histórica, que son los grupos indígenas a quienes se les negó su historia, su memoria y sus costumbres, que era lo que les platicaba. O sea, para poder llegar a un proyecto de nación, pues ahora sí que el fin va a justificar los medios, ¿no? El fin de tener una nación, de poder todos cantar el himno nacional y que nos enchine la piel, el hecho de ondear la bandera mexicana y que todos la reconozcamos dentro del territorio mexicano, pues fue a costa de grupos indígenas, a quienes se les negó su historia, su memoria y sus costumbres. Grupos indígenas que fueron totalmente arrasados, ¿no? Bien, vamos a quedar entonces pues con esto. Eso
como origen de la nación, como origen del concepto de nación, el concepto de cómo es que nace México como nación, por qué se nos enchina la piel, y por qué somos mexicanos, y cómo es que llegamos a tener el mismo idioma, y por qué nos conviene tener el mismo idioma, la misma costumbre, los mismos días festivos, etc. Nos conviene a todos. No significa que esto sea bueno o que sea malo, simplemente que es, digamos, por el bien común, porque si no seríamos como pollos sin cabeza, ¿no? Cada quien jalando para su lado, corriendo para todos lados, y no podríamos unirnos para poder elegir un buen gobernante para todos, ¿va? Bien. ¿Alguien que quiera hacer un comentario, alguna aportación de lo que vimos hoy? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? Excelente. Sí, profe, todo bien Vamos, ahorita. todo bien hasta ahora, ¿verdad? Pues espero que la sesión de hoy no haya sido tan aburrida. Ahora mismo vámonos a la plataforma. Ya debe estar activo para que podamos contestar nuestro examen. Recuerden este quiz rápido, vaya, es acerca de los criterios de evaluación, y tenemos una tarea, ya también debe estar activa, o a partir de las 11 podamos entregarla. Pues mientras ir leyendo para que lo vayas contestando. El formato es libre, puede ser en tu cuaderno y tomar una foto y subirla, puede ser en PowerPoint, puede ser en una hoja, en un Word, etcétera, donde tú quieras, ¿ok? Recuerda que tenemos 5 días, lo cual significa que el día 28, al final del día, hay que entregar esa tarea, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Profe, gracias. Ahorita no. Excelente. Pues bueno, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana, un buen resto de semana, y suerte con eso. Gracias, nos vemos. Gracias, Todos. profe. Gracias. Bye.